Hola de nuevo. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de la lista de reproducción que estamos haciendo sobre la ley y contrato del sector público. Y vamos ya por el tercer vídeo. En este vídeo en concreto vamos a tratar los contratos ARA, los contratos administrativos y los contratos privados. Pero antes de nada quería deciros dos cosas. Para aquellos que no estáis suscritos, suscribiros al canal, porque subo cosas a la pestaña de comunidad del canal de YouTube y solo podéis verlas si estáis suscritos. Ahí subo cosas que son, creo que, de ayuda, ¿vale? A los que estáis suscritos pero no habéis entrado todavía a mi canal de Telegram, entrad porque ahí subo cosas que no subo en ningún otro sitio y yo creo que son interesantes. Y por último, daros las gracias de verdad porque estamos muy cerca de los 500 suscriptores y jamás pensé que iba a llegar esto pues a ese número de suscriptores. Así que muchísimas gracias de verdad. Y nada, ahora vamos, sí, ahora sí que sí, empezamos. Los contratos SARA. Los contratos SARA son los contratos sujetos a regulación armonizada que, como ya sabéis, se encuentran regulados en los artículos 19 al artículo 23 de la Ley de Contratos del Sector Público. Estos contratos pueden ser contratos de obra, contratos de concesión de obras, contratos de concesión de servicios, contratos de suministro, de servicio y contratos subvencionados, siempre que su valor estimado sea igual o supere los siguientes umbrales. En el caso de los contratos de obra, concesión y concesión de servicio, cuando su valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 euros. Y abro paréntesis. Ya sabéis que el valor estimado es el presupuesto base de licitación sin IVA, más las prórrogas que estén previstas en el pliego, más las modificaciones que estén previstas en el pliego. De todas formas, el valor estimado, el presupuesto base de licitación, precio del contrato, etcétera, lo vamos a ver en otro vídeo. Seguimos. Respecto a la excepción de lote, lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo. En el caso de los contratos de suministros, el valor estimado es igual o superior a 140.000 euros, cuando el poder adjudicador sea o la Administración General del Estado o el organismo autónomo o una entidad gestora y servicios comunes a la seguridad social. Cuando el poder adjudicador sea diferente a estos, el umbral del valor estimado será igual o superior a 215.000 euros. En el caso de los contratos de servicio, los umbrales son iguales que en el caso del contrato de suministro, pero hay una particularidad y es que cuando el contrato de servicio esté englobado dentro de los servicios previstos en el anexo 4, el umbral del valor estimado es el de igual o superior a 750.000 euros. Cuando hablamos de los contratos SARA, tenemos que tener en cuenta que además de los umbrales, deben ser adjudicados por un poder adjudicador. Es decir, un poder adjudicador que puede ser administración pública o no administración pública, pero no puede ser adjudicado por un ente que solo sea sector público. ¿Os acordáis del artículo 3 que vimos en el vídeo número 1? Aquí os lo dejo para que lo recordéis. Otra particularidad de los contratos sujetos a regulación armonizada es que se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el DOUE. El DOUE es el siguiente, es este. Un segundín, el DOV es este. Por si nunca habéis visto un DOV. Esto es un diario, esto es un anuncio de un diario en el Diario Oficial de la Unión Europea. Aquí viene a qué directivas está sujeta este contrato, los datos del poder adjudicador, el objeto del contrato, tipo de contrato, lugar de ejecución, etcétera. Vale, este es el DOV. Bien, con respecto, vamos a ver la excepción de lotes y ahora después veremos los contratos subvencionados. El artículo de cada uno de los contratos de sujeto a regulación armonizada, en concreto, el artículo que regula los contratos sujetos a regulación armonizada de contratos de obra, de obra y concesión de servicio, que es el artículo 20, en su segundo apartado señala que
Señala, no obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación podrán exceptuar de esta norma a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 1 millón de euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos. Es decir, nos está diciendo este artículo que en aquellos contratos de obra, concesión de servicio, que se tramite por lotes. Ya sabéis que los contratos como regla general se deben tramitar por lotes. Es decir, imaginar que estamos licitando un contrato de obra de asfaltado de calle. Pues un lote es el asfaltado, otro lote puede ser cambio de luminaria, otro lote puede ser el cambio de los bancos, etcétera. ¿Veis la diferencia de para qué? Para que las pymes, pequeñas y medianas empresas, puedan licitar a ese contrato. ¿Por qué? Porque si se hace como un único sin lote, toda la obra, asfaltado, sustitución de luminarias y de bancos, solo lo podría hacer una empresa. En cambio, al dividirlo por lote, el precio de cada lote es menor, la solvencia económica y técnica también es menor y por tanto las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a licitar en ese contrato. Bien, cuando un contrato está sujeto a regulación armonizada, como hemos dicho, lo sabemos cuando supera un umbral en el valor estimado, que en este caso son los 5.382.000 euros. Y aquí la segunda parte o el segundo párrafo del artículo 20 te dice que a pesar de que el contrato sea un contrato sujeto a regulación armonizada, se pueden exceptuar algunos lotes de estar sujeto a regulación armonizada. ¿Por qué? Porque cuando el contrato está sujeto a regulación armonizada, ya sabéis que, como hemos dicho, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero el apartado segundo de este artículo 20 te señala que se pueden exceptuar algunos lotes. ¿Cuándo se pueden exceptuar estos lotes? Cuando el lote en concreto tenga un valor estimado inferior a 1 millón de euros y además los lotes exceptuados no sobrepasen el 20% del valor acumulado de la totalidad de los lotes. Es decir, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, un contrato de obra cuyo valor estimado sea de 6 millones de euros. Aquí tenemos el ejemplo número 1. Tenemos 5 lotes. Cada uno de los lotes tiene este valor estimado. ¿De acuerdo? Como veis, tanto el lote 1 como el lote 2 están por debajo de 1 millón de euros. Y la suma de ellos, de estos dos lotes, que son los que están por debajo de 1 millón de euros, superan el 20%, porque representan el 29,16%. Por tanto, no se podrían exceptuar, ¿vale? En cambio, en el ejemplo número 2, vemos que el lote 1 y el lote 2 están por debajo del millón de euros y la suma de estos dos lotes suponen un 10,83%. Por tanto, sí se podría exceptuar estos lotes. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de los contratos de suministro y de servicio, la excepción de lotes también viene prevista. En el caso del contrato de suministro viene prevista en el segundo apartado del artículo 21. Sí, a ver, del artículo... Sí, en el segundo apartado del artículo 21 y en el caso de los contratos de servicio en el segundo apartado del artículo 22. Tened en cuenta que aquí la dinámica es la misma, lo único que cambia son los parámetros. Aquí en vez de 1 millón tienen que estar por debajo de 80.000 euros en vez de 1 millón como decimos y que no supere el 20%, ¿vale? Igual, tanto en el contrato de servicio, tanto para los servicios que no están incluidos en el anexo 4 como para los servicios que sí están incluidos en el anexo 4. Bien, espero que esto haya quedado claro. Respecto a los contratos subvencionados, ¿qué son los contratos subvencionados? El artículo 23, que es donde viene regulado, dice que son contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada los contratos de obra y los contratos de servicio definidos conforme a lo previsto en el artículo 13 y el artículo 17, que son los artículos que regulan el contrato de obra y el contrato de servicios, ¿vale? Cuando sean subvencionados de forma directa, no indirecta, ¿vale? De forma directa y en más de un 50% por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores. Tienen que ser poderes adjudicadores los que subvencionen al menos, en más del 50% y de forma directa.
¿En qué tipo de contrato? Aquí os lo pongo, aquí os lo pongo en los contratos que vienen establecidos en el artículo 23.1.a, que son, vamos a ver, que son estos, ¿vale? Aquí lo veis, los contratos de servicios vinculados a un contrato de obra de los definidos en el artículo, en la letra A, ¿vale? Cuando el valor estimado sea igual o superior a 215.000 euros. Esto lo leéis, ¿vale? Tanto la letra A como la letra B. En esos casos, estamos ante un contrato subvencionado sujeto a regulación armonizada. Es decir, deben estar subvencionados de forma directa y en más del 50%. En el caso de contratos de obra y de contratos de servicio. ¿Qué contratos de obra y qué contratos de servicio? Los que vienen aquí, en el apartado, la letra A y en la letra B. Bien. ¿Cuáles son los contratos no SARA? Pues lógicamente los que tienen los umbrales de valor estimado por debajo de lo que hemos señalado, ¿vale? Son los de por debajo de lo que hemos señalado y además los que vienen en el artículo 19.2, que son, os voy a leer algunos, pero es cuestión de, esto sí es cuestión de retener, ¿vale? De memorizar. Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica. Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esto en el apartado B. El apartado C. Los declarados secretos o reservados. Voy un poco así rápido. El apartado D. Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicación o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas. El apartado E. Aquellos que tengan por objeto cualquiera de los siguientes servicios jurídicos, como la representación y defensa legal de un cliente, el asesoramiento jurídico, los servicios de certificación y autenticación de documentos, los servicios jurídicos prestados por administradores, tutores u otros servicios jurídicos, o otros servicios jurídicos que estén relacionados con el ejercicio del poder público. Además, también señala el apartado F, los que tengan por objeto servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Apartado G, los que tengan por objeto servicios públicos de transporte viajero por ferrocarril o en metro, así como las concesiones de servicios de transporte de viajeros. Y los contratos de concesión adjudicados adjudicados para la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua potable. Y dos, el suministro de agua potable de dichas redes, ¿vale? Asimismo, tampoco se consideran sujetos a regulación armonizada los contratos de concesión que se refieran a uno de los objetos siguiente o a ambos que estén relacionadas con una de las actividades contempladas en los números 1 y 2 anteriores, ¿vale? Que son los proyectos de ingeniería hidráulica, de drenaje, etcétera, así como la eliminación y tratamiento de aguas residuales. Bien, por tanto, no están sujetos a regulación armonizada independientemente de su valor estimado, los que vienen regulados en el artículo 19.2 de la ley y además todos aquellos contratos cuyo valor estimado estén por debajo de los umbrales que hemos señalado. Seguimos. Los contratos administrativos y los contratos privados, ¿vale? Los contratos administrativos, ya sabéis que los contratos administrativos y los contratos privados vienen regulados en el artículo 24 y 25 y 26. Contratos administrativos son los contratos administrativos tienen este carácter siempre que se celebren por una administración pública. Siempre que se celebren por una administración pública, los contratos que llamamos típicos, como es el contrato de obra, el contrato de servicio, el contrato de suministro, los contratos de concesiones, que ya sea de obra o de servicio, y los llamados administrativos especiales. Estos son contratos administrativos siempre que sean celebrados por administraciones públicas. Pero hay algunos
que dentro de los de servicios y dentro de los de suministro son contratos privados. En el caso de los servicios se consideran contratos privados los de servicios financieros, los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria, y los de espectáculos. Y en el caso de suministro se consideran contratos privados la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y base de datos. Por tanto, repito, contrato de obras, servicios, suministro, las concesiones y administrativos especiales, cuando sean celebrados por administraciones públicas, siempre son contratos administrativos, salvo en el caso de servicios y de suministros, estos que hemos señalado que se consideran contratos privados. Además, también se consideran contratos privados cualquier tipo de contrato que sea celebrado por entes que no sean administraciones públicas. ¿De acuerdo? Esto creo que no es demasiado difícil. Con respecto al régimen jurídico, bien, ya sabéis que en el caso de los contratos administrativos, ¿vale? El régimen jurídico aplicable, tanto en su preparación como tanto la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo y supletoriamente por el resto de normas de derecho administrativo y en su defecto por el derecho privado. Pero en el caso de los contratos privados, el régimen jurídico es diferente. Y aquí lo vemos en este cuadro. Los celebrados por administraciones públicas con un objeto diferente a los contratos administrativos, el régimen jurídico es, en el caso de la preparación y adjudicación, se regirán por sus normas específicas y en defecto de sus normas específicas, pues la sección primera y segunda del capítulo primero, del título primero, del libro segundo de la ley de contrato y por sus disposiciones de desarrollo y supletoriamente por el resto de derecho administrativo y en defecto del derecho administrativo por el derecho privado. Eso con respecto a la preparación y adjudicación del contrato. Con respecto a los efectos, modificación y extinción se rigen por el derecho privado. Y en el caso de los servicios financieros de creación e interpretación artística, de suscripción a revistas, de bases de datos y publicaciones periódicas que dijimos que eran contratos privados, se rigen en cuanto a la preparación y adjudicación por el libro primero y segundo de la ley de contrato y con respecto a sus efectos y extinción por el derecho privado, salvo cuando la confrontación o la disputa sea sobre las condiciones especiales de ejecución, la cesión, la subcontratación y la resolución, cuando estos sean contratos SARA, ¿vale? Con respecto a los contratos celebrados por el sector público, que sean poderes adjudicadores pero que no sean administración pública, el régimen jurídico aplicable cuando la confrontación o la disputa sea en relación a la preparación y adjudicación del contrato, se rigen por el libro tercero y el título primero. Y con respecto al efecto y extinción, por su derecho privado, más las normas de medio ambiente, social o laboral que sean de aplicación, las condiciones especiales, ejecución, la cesión, subcontratación, las causas de resolución por imposibilidad de ejecutar las prestaciones de los términos inicialmente pactados también se rigen, ¿vale? Por último, los contratos celebrados por el sector público que no sea poder adjudicador. Su régimen jurídico en el caso de la preparación y adjudicación es por el título segundo del libro tercero y en el caso de los efectos, modificación y extinción por el derecho privado. ¿De acuerdo? Yo creo que esto tiene su complejidad, pero porque cada contrato tiene su casuística y dependiendo de si es poder adjudicador o es poder adjudicador, solo poder adjudicador o sector público no poder adjudicador, ¿vale? Pero tened en cuenta una cosa. Normalmente, o con carácter general, cuando hablamos de la preparación y adjudicación, por ejemplo aquí, la preparación y adjudicación, ¿veis? Se rige por la ley de contratos, ¿vale? Se rige por la ley de contratos. ¿Por qué? Porque ya visteis en uno de mis vídeos que la licitación o el expediente de contratación tiene como diferentes fases. Digo como diferentes fases porque la ley no lo define como fases como tal. Y una de ellas es la preparación y la adjudicación.
Y por otro lado, podemos ver que hay otros que son los efectos y extinción, que es una vez que se adjudica el contrato, ¿vale? Pues la primera parte, que es la de preparación y adjudicación, siempre es más garantista. ¿Por qué? Porque es la fase en la que tú adjudicas el contrato a un ente, perdón, a una empresa. Y en ese caso, la ley es la parte en la que es más garantista. ¿Y qué ley es más garantista? La ley de contrato del sector público. Por eso, en la mayoría, cuando hablamos de preparación y adjudicación, aunque sean contratos privados, se rigen por la ley de contrato. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos terminado este vídeo. Hasta la próxima semana, que subiré el siguiente. Simplemente deciros lo que ya hemos comentado, que si os gusta os suscribáis y sobre todo le deis a la campanita de notificaciones, ¿vale? Si os suscribís ya sabéis que tenéis acceso a la pestaña de comunidad del canal de YouTube, donde ahí subo cosas que son bastante interesantes. Hasta la próxima.